Muy bien, entonces vamos a entrar ahora en el capítulo 2, en el que encontramos el mensaje perfecto del Cristo del Apocalipsis. ¿Sí? El Cristo del Apocalipsis tiene un mensaje que dar, y ese mensaje que tiene que dar es perfecto para la iglesia, es de eterna vigencia para la iglesia del Señor, de todos los tiempos y de todos los lugares de la tierra. Por eso es interesante poder estudiar estos mensajes. ¿Qué es lo que el Señor tiene que decirle a la iglesia? ¿Qué es lo que el Señor tiene que señalarle a la iglesia? Hay tres maneras de estudiar este mensaje. Una es la interpretación que se le llama pastoral, que tiene que ver con la aplicación para la iglesia de ese momento, para la iglesia en el caso de Éfeso, por ejemplo, o cualquiera de las 7 iglesias que menciona, y para los pastores de ese momento, ¿sí? Para los que fue dirigido. Esta es una manera de interpretar los mensajes. La segunda forma de interpretarlo es la interpretación práctica, y esto tiene que ver con aplicarlo a la iglesia de hoy en día. Es decir, ese mensaje que era para Efeso, ¿puedo aplicarlo yo a la iglesia de hoy en día? Sí, evidentemente que yo puedo aplicarlo como pastor a la iglesia de hoy en día, porque puedo hacer un paralelo con la situación que está viviendo mi iglesia. Puede estar viviendo la situación de la iglesia de Éfeso, que ha perdido el primer amor. Puede estar viviendo en algunas partes del mundo, lo pasa, la situación de la iglesia de Esmirna, en donde están siendo perseguidos los hermanos. Puede estar viviendo la iglesia de Filadelfia. Hay iglesias que están experimentando una renovación, un avivamiento, una bendición. Entonces yo puedo aplicarlo a la iglesia de hoy en día. Esta es una interpretación práctica, no solamente para las iglesias de ese tiempo. Y también hay una tercera forma, que es la interpretación histórica. ¿Cómo se interpreta esto? Aplicando cada iglesia a un periodo de la historia que se ha dado hasta ahora. En ese caso, Efeso sería la iglesia que va desde el año 35 en el Pentecostés, o 33, puede variar la fecha, hasta el año 100 más o menos, y de ahí en adelante irían desarrollándose las demás iglesias. Comienza en el año 60 la persecución de Nerón, y entonces ahí estamos metiéndonos ya en la iglesia de Esmirna. Bueno, y cada iglesia va ocupando un lugar y un rol en la historia. Después vamos a ir viéndola en detalle. La iglesia de la Odisea, en este caso, sería la iglesia de los últimos tiempos, una iglesia tibia que dejó al Señor afuera, y que muchos creen que es la iglesia de este momento, que es la iglesia de este tiempo, en líneas generales. Entonces se puede aplicar así también en cuanto a lo que fue el desarrollo de la iglesia a lo largo de toda la historia, desde el Pentecostés hasta los días de la venida del Señor. Todas las cartas tienen la misma estructura, ¿sí? Un mensaje para el ángel de la iglesia, que en este caso es el pastor de la iglesia. La palabra que usa en el original también incluye a lo que es un apóstol, ¿sí? Hoy hay mucha distorsión con respecto a esto, y han aparecido apóstoles por todos lados. En realidad la palabra apóstol o apóstolos en griego se traduce como embajador, se traduce como canciller, se traduce como mensajero, se traduce como enviado. Es decir, en sentido general, todos nosotros somos apóstoles del Señor Jesucristo, porque todos hemos sido enviados a predicar el Evangelio, y porque todos de alguna manera somos representantes del reino de Cristo, somos embajadores, del reino de Cristo. En el sentido único y especial de la palabra apóstoles, la palabra apóstol define a un ministerio que terminó en las primeras eras de la iglesia, en los primeros años de la iglesia. No llega hasta nuestros días. Atribuirse el título de apóstol hoy es una pretensión muy alta. La iglesia hoy en día y desde hace ya muchos años está detrás de los cargos, está detrás de los títulos. Entonces, años atrás todos eran reverendos. Después empezaron a ser todos obispos. Después llegaron a ser los ángeles. Y ahora son apóstoles y profetas, reviviendo ministerios que están, a mi entender,
terminados, que no están en auge. Apóstoles fundadores de la iglesia ya no hay más. Hubo 15 o 16 en total. ¿Sí? No fueron 12, fueron 15 o 16 en total. Porque cuenten que se agrega Pablo, se agrega Bernabé a la lista de esos apóstoles. Y para ser apóstol tenían que tener una condición especial, que era haber vivido con Cristo, haber estado presente en el ministerio del Señor. Por eso lo discutían a Pablo como apóstol, porque decían, este no estuvo en el ministerio del Señor. ¿Sí? Pero apóstol fundador era el apóstol que había estado en el ministerio del Señor Jesucristo, que había participado de su ministerio. A ver, quiero hacer una salvedad. No está mal que uno pueda reconocer a una persona como apóstol en cuanto a la obra que está haciendo, pero no apóstol fundador y no apóstol en el título de jerarquía que se le quiere dar hoy en día. Por ejemplo, yo reconozco que el hermano Pope hizo una obra de apostolado, dejando Estados Unidos, viniendo a Argentina, estableciendo un seminario en el año 77 que perdura hasta el día de hoy, que ha traído bendición a una multiplicidad de iglesias. Entonces, hay una obra apostólica, ¿sí? Ahora, no puedo darle al hermano Pope la jerarquía de apóstol, porque no lo hay. Hoy en día no lo hay. No seamos tan amantes de los títulos, no seamos tan amantes de los lugares. El mismo hermano Pope, cuando estuvo acá en la iglesia, la primera vez que vino, de las veces que nos visitó, yo recuerdo siempre que le pregunté, Pope, ¿cómo lo presento? Como pastor, como presidente del seminario. Me dijo, simplemente hermano Pope. Ese es mi título. ¿Sí? Los grandes hombres de Dios no están detrás de los títulos. Los grandes hombres de Dios están detrás del servicio. Aunque el mundo no los reconozca y a veces ni la misma iglesia los reconozca, los grandes hombres de Dios no están detrás de los títulos. ¿Sí? Entonces hay una encomienda para el ángel de la iglesia, para el pastor. Hay una descripción del carácter del Señor Jesucristo en cada carta. El Señor se va a presentar de una manera especial en cada carta. A excepción de Sardis y de la Odisea, hay una mención a las buenas obras. En el caso de Sardis y la Odisea, las obras no eran muy buenas, ¿sí? A excepción de Esmirna y Filadelfia, hay una censura por la actitud. Tanto Esmirna como Filadelfia no son censurados en nada. Al contrario, a Esmirna se le reconoce la capacidad de soportar la prueba, el sufrimiento, y a Filadelfia Dios reconoce que aunque tienen pocas fuerzas, Dios puso una puerta delante de ellos abierta, que es la puerta de la evangelización, que nadie la va a poder cerrar. No hay manera de cerrarla porque lo que Dios abre, no hay manera de cerrarlo, ¿no es cierto? Hay una corrección demandante a las 7 iglesias. El Señor tiene que corregir algunas cosas que están mal y los pastores somos los encargados de corregir. A veces los pastores queremos ser más buenos que Dios. Y me incluyo, ¿no? Y dejamos pasar y dejamos pasar y dejamos pasar. Y las cosas se agravan. ¿Sí? Pero nuestra responsabilidad y nuestra autoridad delegada por Dios está en que tenemos que corregir lo que está mal. Aunque nos duela. Claro, siempre pensamos si lo corrijo y se ofende, si lo corrijo y se va. Y a veces eso nos limita o nos ata, ¿no? Pero un día vamos a tener que darle cuenta al Señor. Porque Dios nos puso acá para algo. Y si ese algo no lo hacemos, un día le vamos a tener que dar cuenta al Señor. A ningún papá le gusta retar a su hijo. Pero dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Entonces, como pastores, y acá hay algunos pastores, y quizá algunos lo sean en el futuro, nosotros tenemos la responsabilidad de corregir lo deficiente. Porque para eso Dios nos puso, con amor, con respeto, con educación, con mucho tacto, siempre empleando la palabra del Señor, pero corregir.
¿sí? Y el que es de Dios va a aceptar la corrección. No le digo que le va a gustar, porque a nadie le gusta que lo corrijan. Pero el que es de Dios va a aceptar la corrección. Y esa disciplina, dice, en el futuro va a dar fruto de gozo. El que no es de Dios, bueno, ese se va a enojar y probablemente va a emigrar de la iglesia. Pero es un riesgo que tenemos que correr, como dijo Lord Farquhar, ¿sí? Es un riesgo que tenemos que enfrentar. Muy bien. Y finaliza cada mensaje con una promesa de pacto. En todos los mensajes a las iglesias hay una promesa de pacto, ¿no es cierto? Las iglesias están ordenadas de una manera específica por una razón, ¿sí? Éfeso, por ser la ciudad más importante, la más prominente, la que era considerada como la luz de Asia, a pesar de que Pérgamo representaba mucho más que Éfeso en cuanto al Imperio Romano, porque en Pérgamo había una base militar del Imperio Romano, sin embargo, Éfeso era la ciudad más importante, la ciudad más atrayente, más influyente de la época, y era la que más cerca estaba de la isla de Patmos. Yo pienso siempre que Juan, sentado sobre una roca, debería estar mirando Éfeso y debería estar soñando con un día volver. Y efectivamente Dios le permitió que pudiera regresar y vivir sus últimos años ahí, ¿no es cierto? Era la ciudad que estaba más identificada pastoralmente con Juan, porque Juan era pastor ahí y vivió ahí, y supervisó las iglesias de Asia desde ahí. Después, en un segundo orden, dice, está la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, que son las ciudades de la costa, a las que va a ser dirigido el mensaje. Y en un tercer orden, y ahí tienen en el material el mapita, que después lo vamos a publicar también, la iglesia de Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Está? Muy bien. Analizando el mensaje a la iglesia de Éfeso, que es el primero que aparece, vamos a leerlo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien. Éfeso quiere decir deseable, quiere decir provechosa, permitido. Éfeso era una ciudad realmente muy importante y la iglesia que estaba ahí era una iglesia que ardía en el fuego del Espíritu en sus comienzos, pero que después se fue apagando, que después fue dejando su primer amor y el Señor le va a hablar a través de Juan. Yo pensaba, qué duro debe haber sido para Juan, que era el supervisor directo de esta iglesia. Si bien él supervisaba las 7 iglesias, él era el supervisor directo de esta iglesia porque él vivía en Éfeso y seguramente congregaba en la iglesia de Éfeso. Qué duro debe haber sido para Juan recibir este mensaje. Tengo contra ti que dejaste tu primer amor. Si bien él no había sido el fundador, porque el fundador de la iglesia de Éfeso, ¿quién fue? ¿Quiénes fueron los fundadores de la iglesia de Éfeso? Los fundadores de la iglesia de Éfeso fueron Aquila y Priscila. Luego llega el apóstol Pablo para predicar el mensaje del Evangelio. Esto lo tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 18. Y en Hechos 20, 31 se nos dice que Pablo estuvo 3 años trabajando en Éfeso para afirmar la iglesia, para que la iglesia sea completamente establecida
3 años fue la iglesia en donde más trabajó el apóstol Pablo, junto a Aquila, junto a Priscila, y más tarde se suma Apolo, que era un varón elocuente, dice, que predicaba la palabra del Señor, al que Aquila y Priscila lo instruyen en el evangelio completo porque él tenía solamente una parte del evangelio, ¿sí? Aquila y Priscila lo instruyen en el evangelio completo y ellos van a ser los que van a tener la tarea de cimentar, de fundamentar la iglesia de Efeso para que la iglesia de Efeso permanezca. Juan es solamente el supervisor y finalmente en los años finales de su vida también es el pastor de la iglesia de Efeso. Por eso digo qué difícil debe haber sido para Juan tener que enfrentar este mensaje en el que Dios les estaba recriminando que el motor de sus ministerios ya no era el amor, que habían dejado el amor. No les dice que no trabajaban, no les dice que no tenían frutos, les dice que lo que están haciendo lo están haciendo como por rutina, lo están haciendo como por inercia, no lo están haciendo con el amor que lo hacían desde un principio. Y esto es algo importante para nosotros, ¿sí? De qué manera nosotros estamos trabajando, de qué manera nosotros estamos sirviendo al Señor. Efeso era la ciudad muy prominente de lo que hoy es Turquía moderna, la parte de Turquía asiática. Saben ustedes que les dije en clases anteriores que Turquía es el único país del mundo que tiene parte en Asia y parte en Europa. La parte europea, que es la más conocida, que tiene capital en Estambul, y la parte asiática, que nosotros tenemos acá, que es donde estaban las 7 iglesias de Asia. Ahí había un centro cultural muy fuerte dedicado a la diosa Diana, o Artemisa, un centro de adoración a esta mujer que años más tarde todos dicen o todos confluyen de que fue cambiado su nombre para introducir la adoración a María, ¿no es cierto? Cambió el nombre de Diana a María en los tiempos de Constantino, cuando se tomaron los templos paganos y se convirtieron en cristianos. El templo de Diana era realmente impresionante. Si ustedes miran ahí en el material, tenía 129 metros de largo, 67 metros de ancho, y 18 metros de alto. Cada columna que tenía 120 en total, tenían 18 metros y estaban revestidas en oro puro. Así que imagínense lo que había ahí, el dineral, el platal que había ahí. Toda la gente de la época iba con la intención de visitar y de conocer este templo. El problema de la iglesia o del templo de Diana era que estaba asociado a la superstición, estaba asociado al ocultismo, estaba asociado a las prácticas de horóscopo, estaba asociado al curanderismo, porque se ofrecían sanidades milagrosas también adentro del templo. Recuerden que ahí hay un platero conocido con el nombre de Demetrio, que va a ser el que va a oponerse al mensaje del apóstol Pablo, e incluso va a levantar una persecución contra el apóstol. Era muy fuerte todo el comercio que había en torno a lo espiritual, en lo que era el templo de Diana de los Efesios. Era, como diríamos hoy, un aguantadero, porque los ladrones y los asesinos tenían una cavidad dentro del templo en donde recibían inmunidad. No se los podía tocar. Si un ladrón llegaba, un asesino llegaba y se metía en esa área del templo, no lo podían tocar las autoridades, era un área de inmunidad. Vieron que las autoridades le tienen más miedo a las cosas que tienen que ver con el ocultismo que a las cosas que tienen que ver con el Señor. Si tienen que entrar dentro de una iglesia y destruirla, la destruyen. Pero cuando tienen que entrar dentro de un templo pagano donde hay ocultismo, donde hay superstición, donde hay curanderismo, donde hay brujería, y ahí no son tan valientes. Parece como que tienen más respeto muchas veces por las cosas del enemigo que por las cosas del Señor. Además, dentro de lo que era la adoración a Diana, estaba lo que era la prostitución sagrada, es decir, las mujeres se prostituían, había doncellas que se prostituían en honor a Dios, en sacrificio a Dios. Había toda una perversión dentro de lo que era la adoración a Diana.
Y como era una ciudad muy importante, porque todas las carreteras que iban a Roma tenían que pasar por ahí, la cantidad de gente que visitaba Efeso todos los años era impresionante. De hecho, se la conocía como el camino de los mártires, porque todas las personas que iban a ser enjuiciadas por el Imperio Romano, sí o sí tenían que pasar por ahí, por el camino a Efeso. Así que era realmente muy importante. Si ustedes miran ahí en el material, otro de los nombres que Efeso recibe es la Feria de Vanidades. Todos esos nombres describen el estado de la ciudad cuando llega el mensaje del Evangelio y lo que produce el Evangelio, porque esta iglesia ahora está siendo reprochada, pero es una iglesia que nació bajo el fuego del Señor, nació bajo la pasión del Espíritu. Además se celebraban juegos atléticos ahí, que fueron los juegos que originaron lo que hoy conocemos como los Juegos Olímpicos. En aquel tiempo eran los Juegos Ísmicos, en donde se enfrentaban ya no países, sino continentes entre sí. Los Juegos Ísmicos, muchas veces el apóstol Pablo hace referencia a ellos, ¿sí? Cuando habla del atleta, del que lucha, del que se prepara. Esos eran los Juegos Ísmicos, en donde había grandes apuestas de dinero. Miren lo que era esta ciudad, era una ciudad con toda la perversión al alcance de la mano, ¿no es cierto? Ahí llega el Evangelio, ahí encuentra el Evangelio tierra fértil, ahí el Evangelio hizo una revolución y plantó una iglesia que estaba llena del fuego del Señor, ¿sí? Según la historia o según la tradición, la madre del Señor fue sepultada ahí, fue sepultada en la ciudad de Efeso, por eso después le cambian el nombre a Diana y le llevan el nombre hacia María, en un intento de Constantino de convertir los templos paganos en templos cristianos. Nosotros a veces miramos ciertos lugares, ciertas ciudades y decimos, acá no voy a predicar, porque acá el Evangelio no va a tener éxito. Si Pablo hubiera pensado ahí así, si Priscila hubiera pensado así, si Apolo hubiera pensado ahí, nunca se hubiera levantado la iglesia de Efeso. A veces miramos personas y decimos, a esta persona no le voy a predicar, porque este no se va a convertir. Está demasiado metido en las drogas, está demasiado metido en la brujería, está demasiado metido en la prostitución. Y determinamos con antemano el resultado, cuando el resultado solo lo conoce el Señor. Nosotros tenemos que ir y plantar el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio en Efeso hizo una revolución, impresionante revolución, que terminó con una iglesia llena del Espíritu, con una iglesia que modificó el estatus social y espiritual de la ciudad, que era la más importante del momento. El destinatario de esta iglesia es el ángel de Efeso. El ángel de Efeso, para este momento, ¿quién era? ¿Alguien sabe quién era? Era un discípulo de Pablo. Timoteo era el ángel de Efeso. Muy bien, Ale. Timoteo era el ángel de Efeso. Fíjense que en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 creo que es, le dice Pablo, ¿cómo te rogué que te quedaras en Efeso? ¿Sí? Es decir, Timoteo, que era un hombre temeroso, cariñoso y se cobijaba muy debajo del apóstol Pablo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mirá, te tenés que quedar vos acá y tenés que pastorear vos acá. Y Timoteo dice, no quería saber nada, ¿no? Entonces Pablo dice, le tuve que rogar que se quedara, porque era beneficioso para él y era beneficioso para el Evangelio que hubiera un pastor como Timoteo llevando a la iglesia adelante en Efeso. Claro, a veces cuesta esto, ¿no? Desprendernos de hermanos que amamos, desprendernos de hermanos que queremos, nosotros lo hemos vivido hace poco, desprendernos de pastores a los que respetamos, pero a veces es necesario y Dios lo establece de esa manera para que la obra crezca y para que el ministerio crezca y la gente pueda conocer al Señor Jesucristo en profundidad. El hermano Timoteo, el pastor Timoteo, va a ser el que se va a encargar de la iglesia de Efeso y va a ser
una tarea enorme. Pablo lo va a apuntalar todo el tiempo, le va a decir, mirá, Timoteo, no te acobardes, no recibiste espíritu de cobardía, recibiste espíritu de poder, de amor, de dominio propio, acordate todo lo que se habló de vos en profecía, lo estimula todo el tiempo para que Timoteo cumpla con la obra. Y de hecho Timoteo va a ser un hombre muy, pero muy influyente dentro de la iglesia, muy influyente para la iglesia de Efeso, y va a dar la vida por el Señor. Según la tradición, se enfrentó a una turba para tratar de frenar lo que era una falsa adoración, y esa turba lo terminó matando, le terminó quitando la vida. Fue un hombre que sirvió al Señor con todo su corazón y cumplió con la comisión que el apóstol Pablo le había encomendado. El apóstol había estado ahí en el segundo viaje misionero y había fundado la iglesia, y entonces lo había dejado a Timoteo a cargo para trabajar. Y ahora le llega esta palabra, le llega este mensaje que él tiene que recibir y que tiene que absorber. Miren cómo se presenta el Señor aquí ante Timoteo. Dice, el que tiene, la palabra creiten es el que sostiene completamente. Esto le tiene que haber dado paz a Timoteo. Dios le estaba diciendo, el Señor le estaba diciendo en su mensaje, yo soy el que te sostiene. ¿Sí? No te sostiene Pablo, si bien Pablo te va a apoyar, te va a aconsejar, te va a acompañar, pero el que te sostiene es el Señor. ¿Sí? Yo soy el que te sostengo. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando Dios nos envía en una misión, Dios nunca nos va a dejar solos. Dios nunca nos va a abandonar. Siempre Dios nos va a sostener. En los momentos más difíciles, el único que va a estar a nuestro lado va a ser el Señor. Y esos momentos difíciles son imprescindibles, tienen que venir. Son los que nos forman, los que nos cambian el carácter, los que nos hacen a la medida del Señor, ¿no? Yo cuando no era pastor decía, dame 5 minutos y yo te arreglo la iglesia, ¿no? Le decía a mi hermano Rubén. Cuando fui pastor me di cuenta que 5 minutos no alcanzan para cambiar ni siquiera un pensamiento. Y Dios fue trabajando. Y si ustedes hubieran conocido al Oscar, que se hizo cargo de la iglesia con 28 años de edad, y lo comparan con el Oscar de hoy, dirían no es la misma persona. Porque Dios va moldeando, Dios va trabajando, Dios va forjando, Dios va cambiando, Dios va dándonos la forma que Él quiere que nosotros tengamos, y nos va haciendo entender que Él es el que nos sostiene. Él nos envía y Él nos sostiene, ¿no es cierto? Cristo tiene entonces todo el control de la iglesia y se mueve como el sumo sacerdote apoyando a su siervo, respaldando a su siervo en lo que el Señor está haciendo. Yo siempre digo que los hombres no tenemos el respaldo de Dios, aunque parezca contradictorio, ¿no? Porque escucho a muchos pastores, muchos predicadores decir, yo tengo el respaldo de Dios. No. Dios no respalda a los hombres somos débiles, los hombres fallamos. Dios sostiene a los hombres, que es distinto. Lo que Dios respalda es su palabra. Siempre Dios respalda su palabra. Y cuando Dios obra, muchas veces obra a pesar de los hombres, porque respalda su palabra. El Señor le dice, yo te conozco, usa la palabra heido, en el original griego, que es conocer completamente. Te conozco perfectamente, sé quién sos, entiendo quién sos también. ¿Sí? Es todo un conocimiento que tiene el Señor acerca del pastor, de la persona, del cristiano, que lo lleva a que no haya nada de nosotros que pueda estar escondido, ¿no es cierto? Y dice 5 cosas que conoce. Conoce nuestras obras, nuestros actos, nuestros hechos, nuestras acciones. ¿Son importantes nuestras obras? Sí, son importantes. Las obras no nos salvan, pero si sos salvo y no tenés obras, algo anda mal. Todo salvado tiene que producir obras. No te van a salvar las obras, pero acordate de esto. Todo salvo tiene que producir obras que reflejen la obra de Dios.
¿sí? El Señor conoce el trabajo. La palabra copos es el dolor que te causa el trabajo. A veces hablo con hermanos que me dicen, es difícil ser pastor, ¿no? Se sufre mucho siendo pastor. Y yo siempre le digo lo mismo. Sí, el sufrimiento se sufre siendo pastor o no siendo pastor. El tema es que uno tiene que aprender a disfrutar del ministerio. Y bueno, el ministerio tiene esas cosas. Tiene momentos en que hay que llorar, tiene momentos en que hay que disfrutar, que hay que gozar, pero bueno, no tiene que ser una carga. Porque si yo miro el ministerio del pastor o cualquier ministerio en una iglesia como una carga, no, ahora que me ungieron voy a sufrir. Ya arranqué mal, ¿no? ¿Hay sufrimiento? Sí, hay sufrimiento. Hay sufrimiento en el pastor, hay sufrimiento en el líder de alabanza, hay sufrimiento en el que trabaje, siempre va a haber sufrimiento. Pero nuestra misión es disfrutar de nuestro trabajo en el Señor y entender que nuestro trabajo en el Señor no es que le estamos haciendo un favor a Dios, porque a algunos parece que le hacen un favor a Dios. Y sí, yo, toco la guitarra, pero me involucro hasta ahí nomás, no quiero estudiar mucho porque es para el Señor. Lo hago porque la iglesia lo necesita. Le estoy haciendo un favor a Dios, parece que están diciendo. No. Yo no le hago un favor a Dios. Dios me está haciendo un favor a mí. Al dejarme tocar un instrumento, al dejarme cantar, al dejarme predicar, y porque Dios me lo está haciendo, no me lo está haciendo el hombre, yo voy a tratar de ser el mejor músico, yo voy a tratar de ser el mejor predicador, yo voy a dar todo de mí para servir al Señor con excelencia. Tenemos que cambiar esa mentalidad que viene de muchos años. Y bueno, yo no soy cantante, pero lo hago para el Señor. No cante, hermano, haga otra cosa en la iglesia. O si quiere cantar, prepárese, perfecciónese, porque el trabajo para el Señor tiene que ser con excelencia y tiene que ser disfrutado por usted y por los que lo van a escuchar. Yo sé que por ahí suena duro, recio lo que les digo, pero entendamos que no le estamos haciendo un favor a Dios. Dios nos está haciendo un favor a nosotros, diciendo, mira, yo te quiero usar, yo te quiero dar lugar, yo te quiero bendecir. Y cuando Dios hace eso, nosotros decimos, bueno, Señor, yo te voy a dar lo mejor de mí, lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mi fuerza, lo mejor de mi sacrificio. ¿Sí? Yo conozco tu paciencia, usa la palabra jupomoné, tan conocida la palabra jupomoné, que tiene que ver con resistencia, con aguante, pero también tiene que ver con una esperanza alegre. Vuelvo a insistir que nosotros tenemos en el Evangelio, yo no estoy a favor del pare de sufrir, creo que no es bíblico, pero tampoco el Evangelio del sufrimiento. El Evangelio del sufrimiento no está bien. No, yo vengo a alegrarme, vengo a gozarme, vengo a disfrutar del servicio del Señor. Tengo la alegría de que tengo una esperanza. En un mundo que ha perdido la esperanza, yo tengo una esperanza en Cristo. ¿Sí? A pesar de todo lo que pueda pasar, soy feliz en el Señor. Entonces, tenemos que cambiar esa óptica. Viste que hay canciones que hablan de una manera tan deprimente a veces, que parece que eso fuera el Evangelio. No, no es así. Tenemos que aprender a disfrutar, porque la paciencia es esperanza alegre. Mientras espero, estoy contento. Mientras espero, estoy alegre. Espero, pero sé que no espero en vano. Espero en lo que Dios va a hacer. Amén. Muy bien. Conoce el Señor el sufrimiento. Y el sufrimiento de la iglesia está en soportar, sobrellevar el peso acerca de los malos. ¿Quiénes son los malos? Kakos es la palabra griega. Depravados, pestilentes, injuriosos, indignos y sin valor. Porque todos estos habían venido a la iglesia. A veces creemos que la iglesia es la perfección. Ay, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia el hermano fulano es mentiroso, el hermano... No, la iglesia es el lugar que recibe a todo este tipo de gente para soportarla en Cristo, para llevar la carga de esa gente y que esa gente pueda conocer a Dios y pueda cambiar de vida. Si no hacemos como los fariseos que hicieron una iglesia para los santos
Y la hicieron tan para los santos que ni ellos podían entrar. Jesús les dice, ustedes son tan nocivos para la iglesia que no entran ustedes, pero tampoco dejan entrar a los demás. No, la iglesia es un lugar en donde vienen personas con muchos problemas, con muchos desórdenes morales, espirituales, de todo tipo. Y la iglesia los tiene que recibir, tiene que soportar la carga de esas personas, tiene que tener paciencia con esas personas y ayudarlos a salir, a que sean transformados por el poder del Espíritu Santo. Porque esa es la estrella que la iglesia puede tener en su corona, el haber restaurado vidas para el Señor. Acá la iglesia de Efeso ha hecho un trabajo extraordinario, rescatando a personas que estaban en la prostitución, en la brujería, en el curantismo, en el ocultismo. Un trabajo realmente impresionante. Y estaban todos ahí adentro de la iglesia. ¿Sí? Muy bien. Conoce que probó, examinó, dice, y también disciplinó a los que dicen ser apóstoles y los halló mentirosos. Estos son más peligrosos que las personas que tienen problemas. Son más peligrosos los falsos apóstoles, los falsos ministros, que las personas que tienen problemas. Porque las personas que tienen problemas vienen buscando una solución. Pero los falsos ministros, los falsos apóstoles vienen buscando la disolución de la iglesia. Entonces, que la iglesia los haya puesto a prueba y los haya sacado a la luz, habla de que la iglesia tenía discernimiento de espíritu, pudo discernir quién era un verdadero hombre de Dios y quién no era un verdadero hombre de Dios. Eso es imprescindible para este tiempo. Si hay un don imprescindible para este tiempo es el discernimiento, para saber quién está enfrente de mí, quién me está predicando, quién me está enseñando. ¿Es un hombre de Dios? ¿Está ahí por una motivación correcta o está ahí simplemente por dinero o por fama? ¿Quién es el que me está ministrando? Es imprescindible que nosotros pidamos el don de discernimiento, ¿sí? Y dice, conozco que no has desmayado, no te cansaste, a pesar de que trabajaste fuerte, sudaste, pero no desmayaste.